dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, existe un documento que se llama Inter Insigniores. Es la declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial. ¿Qué dice este documento de la Iglesia? Pues hago referencia a estos temas, ¿no? A estos tópicos, porque va viendo usted los vientos y los aires que estamos respirando en la Iglesia. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes de la buena noticia del Evangelio, de la esperanza, de la misericordia del Señor, pero dentro de esa realidad de esperanza, misericordia del Señor, implica también estar atentos y alertas, porque que nos vienen todos estos aires y estas atmósferas enmohecidas, o más bien enrarecidas, que si no estamos bien centrados en la doctrina de nuestra Iglesia, entonces, y respecto concretamente a esto sobre la ordenación de mujeres como sacerdotes, diáconos, episcopas, si no estamos bien centrados en nuestra doctrina, nos podemos confundir pensando que la Iglesia es una iglesia misógina, que la Iglesia es una iglesia machista, que la Iglesia es una institución que no valora y no reconoce los derechos fundamentales de la mujer, que la Iglesia prácticamente se quedó en el medioevo, que por eso es que está así y que no va a cambiar. En cambio, si pudiera abrir las puertas y remover las estructuras en las cuales está fundamentada, pues esto sería mucho mejor. Los jóvenes irían a las iglesias, las familias estarían más unidas, los seminarios estarían a reventar. Pues eso es una gran mentira, porque todo lo que la gente pide hoy a la iglesia lo tienen otras iglesias y esas iglesias están solas. O sea que esa es una gran mentira. Vamos a mirar. ¿Qué dice este documento entonces, Inter Insigniores? Que es declaración sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial. Dice así: las mujeres que manifiestan el deseo de acceder al sacerdocio ministerial están ciertamente inspiradas por la voluntad de servir a Cristo y la Iglesia, como hacen estas religiosas que firmaron un documento solicitando ser admitidas al sacerdocio la semana pasada. Y no es sorprendente que en un momento en que las mujeres toman conciencia de las discriminaciones de las que han sido objeto, algunas de ellas deseen al sacerdocio ministerial. Deseen el sacerdocio ministerial. Sin embargo, no hay que olvidar que el sacerdocio no forma parte de los derechos de la persona, sino que depende del ministerio de Cristo, del misterio de Cristo y de la Iglesia. El sacerdocio no puede convertirse en términos de una promoción social. Ningún progreso puramente humano de la sociedad o de la persona puede de por sí abrir el acceso al mismo. Se trata de cosas distintas. Pues muy bien, entonces usted aquí se va enterando de qué es lo que dice la Iglesia respecto a la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial. Hay mujeres que están reclamando ser admitidas al sacerdocio. Y entonces empiezan a hacer un análisis histórico y a tomar conciencia de las discriminaciones de las cuales han sido objetos. Y por lo tanto, pues entonces dicen, pues es que no queremos que nos discriminen más, es que no queremos que nos conculquen nuestros derechos, es que exigimos y tenemos derecho a ser ordenadas. Entonces la Iglesia responde, no, el sacerdocio no forma parte de los derechos de la persona. Le digo una cosa a usted, querido amigo que me está viendo, querido católico. Nosotros los varones no tenemos derecho a ser sacerdotes, porque esto no es un derecho. Esto es un don y un misterio. Así de sencillo, no es un derecho. Por lo tanto, el sacerdocio no forma parte de los derechos de la persona, como derecho a votar, como derecho a la salud, como el derecho a la recreación. No, señor. Sino que depende del misterio
de Cristo y de la iglesia, de su iglesia, pues Cristo la fundó. El sacerdocio no puede convertirse en términos de una promoción social. Te promovemos, es que tú eres mujer, tienes derecho al sacerdocio. Y si tienes derecho al sacerdocio, pues también tienes derecho a ser episcopa. Y si tienes derecho a ser episcopa, pues eres obispo. Pues tienes derecho a ser obispo de Roma. En términos sencillos, puedes llegar a ser papa. Eso es lo que en muchas mentes de muchas mujeres está pasando hoy. Por desconocimiento de la doctrina de la iglesia. Estas mujeres que firmaron este documento solicitando ser admitidas al sacerdocio, ¿conocen este documento? Y si lo conocen, ¿les importa? No. ¿Qué es lo que quieren? Pues quieren otra cosa. Otra cosa distinta a lo que enseña la iglesia. ¿Qué más dice este documento Inter Insignores? Es decir, ¿qué es lo que dice la iglesia? Pues dice lo siguiente: por este motivo, es decir, como esto no es una cuestión de promoción social ni de ningún derecho, por este motivo no se ve cómo es posible proponer el acceso de las mujeres al sacerdocio en vista de la igualdad de los derechos de la persona humana. Igualdad que vale también para los cristianos. A tal fin, se utiliza a veces el texto antes citado en la carta a los Gálatas, 3:28, según el cual en Cristo no hay distinción entre hombre y mujer, que es totalmente cierto. Pero este texto no se refiere en absoluto a los ministerios. El afirmar solamente la vocación universal a la filiación divina, que es la misma para todos. Es decir, todos somos hijos de Dios en el Hijo, todos nos hacemos partícipes de la gracia divina, porque nos hacemos hijos de Dios, porque todos estamos llamados a ser santos. Y entonces en Cristo Jesús ya no existe diferencia entre hombre, mujer, judío, griego, ya no existe, porque todos somos hermanos, es desde ahí. O sea que no se puede argumentar ese texto de Gálatas. Por otra parte, y por encima de todo, sería desconocer completamente la naturaleza del sacerdocio ministerial, considerarlo como un derecho. El bautismo no confiere ningún título personal al ministerio público de la iglesia. El sacerdocio no es conferido como un honor o ventaja para quien lo recibe, sino como un servicio a Dios y a la iglesia. Es objeto de una vocación específica totalmente gratuita. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es que yo quiero ser obispo, es que yo quiero ser sacerdote, es que tengo derecho. No, señor. Hay que tener en cuenta los documentos de la iglesia. La gente que no atiende los documentos de la iglesia, entonces ellos por eso forman su propia doctrina y hasta su propia iglesia. Por eso tantas sectas protestantes a propósito. Al desenmarcarse la realidad magisterial de la enseñanza de la iglesia, pues cada uno forma todo aparte y hace su doctrina. Quitemos los 7 libros a la Biblia. No existe la Trinidad, es un Dios trino, Jesucristo es un ángel. Hable con los pentecostales unidos, hable con los testigos de Jehová. No, Jesucristo, no tiene en cuenta el domingo, es el sábado. Jesucristo resucitó el primer día de la semana. Y desde ahí se tiene en cuenta cuál es el primer día de la semana. Pues el primer día de la semana es el domingo, no es el sábado. Pero hable con los adventistas del séptimo día. Ese es el enredo tan espantoso cuando se salen de la doctrina. Pues si se salen de la doctrina y no quieren obedecer a la iglesia católica, pues ságanse. Así como hizo Martín Lutero. Pero es que como saben que esa es la iglesia de Jesucristo, a nadie le van a formar. A ver, ¿a quién le interesa irle a formar alboroto o mirar a ver cómo anda la iglesia bautista o la iglesia Padre de Sufrir o los metodistas o los calvinistas? No les importa. ¿Cuál es la iglesia que les importa? Dañar, destruir, corromper, perjudicar, esgrimir, asustar, arrinconar. La iglesia católica. Por ello hay que poner de relieve que la iglesia es una sociedad diferente de las otras sociedades. En las sociedades comunes y corrientes civiles, pues usted tiene derecho a la recreación, al voto, a la salud, ni más faltaba, al trabajo. Pero nuestra sociedad católica, nuestra institución católica es diferente a las demás sociedades. Original en su naturaleza y estructuras. ¿Por qué? Porque es original en su naturaleza, porque esto está fundado por Cristo Jesús, por Dios.
Las estructuras son distintas. La función pastoral al interior de la iglesia está normalmente vinculada al sacramento del orden. Ella no es simplemente un gobierno comparable a las formas de autoridad que se dan en los estados de las naciones. Esta no es otorgada por la espontánea elección de los hombres. Incluso cuando tal autoridad comporta una designación por vía de elección, es la imposición de las manos y la oración de los sucesores de los apóstoles, que garantiza la elección de Dios, y es el Espíritu Santo recibido en la ordenación el que hace participar en el gobierno del Supremo Pastor Cristo. Es una función de servicio y de amor. Si me amas, apacienta mis ovejas. No es cuestión de derechos. Pero nosotros queremos firmar ese documento y que solicitamos el acceso al sacerdocio. Tenemos derechos, somos mujeres y la época en que estamos sometidas y subyugadas, eso ya ha pasado. Ahora somos distintas, somos diferentes. Esto tiene que cambiar. Ármese, compañera, vamos a liderar. Eso se ve en las sociedades civiles. Ese tipo de cosas. En la iglesia, por meterse en cosas de orden civil, es que la iglesia se ha venido corrompiendo. Mire todo el tipo de cosas que estamos viendo hoy en la iglesia católica. Esto es un desastre. Sigue diciendo este documento Inter Insignores. Por ello mismo no se puede pasar por alto el hecho de que Cristo es un hombre. Y por tanto, a menos de desconocer la importancia de este simbolismo para la economía de la revelación, hay que admitir que en las acciones que exigen el carácter de la ordenación y donde se representa a Cristo mismo, autor de la alianza, esposo y jefe de la iglesia, ejerciendo su ministerio de salvación, lo cual sucede en la forma más alta en la Eucaristía. Su papel lo debe realizar. Este es el sentido obvio de la palabra persona, un hombre, lo cual no revela en él ninguna superioridad personal en el orden de los valores, sino solamente una diversidad de hecho en el pleno de las funciones y del servicio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Pero cuando tratamos de mirar el orden sacerdotal como un derecho y en las cuales las mujeres deben tener derecho igual que los varones, pues está mal visto y mal enfocado. ¿Por qué? Porque no conocen los documentos de la iglesia. Y si los conocen, entonces no les quieren hacer caso. ¿Y por qué no les quieren hacer caso? Porque no quieren a la iglesia, porque no son obedientes a la iglesia. Y entonces uno les dice, bueno, ¿y por qué entonces no forman una iglesia aparte y dejan de molestar a la iglesia católica? Porque no quieren, la quieren es destruir. Quieren acabar con la tradición cristiana, quieren acabar con la iglesia católica. Y si no enseñamos esto, entonces muchos de los católicos se duermen entre los laureles y de hecho muchas mujeres muy buenas y virtuosas y geniales, yo no digo que no, pero si no conocen los documentos de la iglesia, entonces ellas también van a pensar, bueno, ¿y por qué la mujer no se ordena? También tenemos derecho, habría más bautismo, la gente se casaría más y haría la labor pastoral sería mucho mejor porque las mujeres somos más inteligentes, más versátiles en ciertas cosas, más activas en esto, tenemos más ideas en estas cuestiones. Y resulta que es que a Jesucristo a eso le vale un pepino. Porque si fuera así, hubiera escogido a intelectuales y hubiera escogido a personas con mucho estudio, personas bastante elocuentes y personas acaudaladas. Pero no escogió eso, escogió hombres muy sencillos, ¿no? Con alguna inteligencia, sin mucha capacitación, ¿no? Y eso fue lo que escogió. ¿Por qué le queremos enmendar el proyecto de salvación a Cristo Jesús? Porque somos desobedientes, porque estamos en apostasía, porque somos rebeldes, porque nos hemos dejado embaucar por lobos que han venido trayendo falsas enseñanzas, y eso lo advierte el Señor, vendrán falsos profetas y falsos maestros, que cautivarán a muchos con sus palabras seductoras.
y muchos caerán. Hasta muchos elegidos serán confundidos, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que estamos viviendo. Seguramente estas religiosas, llenas de devoción, seguramente llenas de deseo de servirle al Señor, a Cristo Jesús en su iglesia, han pensado, bueno, ¿y por qué no ser sacerdotisas? Tendríamos más poder, tenemos más derecho. Y entonces es cuando se pervierte lo que significa servir a Cristo. Servir a Cristo no significa tener poder, ni es en virtud de ningún derecho. Servir a Cristo es porque simplemente nos eligió y nos amó primero. Y cuando uno comprende eso, entonces uno se hace esclavo del Señor y deja que Cristo reine en el corazón. Pero uno quiere reinar y quiere mandar. Pero en la iglesia las cosas no funcionan así. Y los que han querido que la iglesia funcione así, esos son los que han hecho que la iglesia vaya por donde se está yendo. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.